Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela Méndez Yáñez. Soy investigadora postdoctoral ANID de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, y la verdad es que me complace mucho poder participar en vuestro segundo congreso Benedict Luz en el Día Internacional de la Naturopatía. Primero quisiera contarles cómo llegué como participante al congreso porque me fijé que la mayoría de ustedes son naturópatas de formación, entonces quizás es un poco extraño que yo, como investigadora científica presente, pero debo contar que yo eh, soy una fanática del área de la naturopatía, fitología, homeopatía. eh, Mi mamá, desde que yo tengo memoria, siempre le gusta el tema del área de química y farmacia, pero desde la perspectiva natural. Y eso me quedó como una impronta. Y ahora que yo ya soy investigadora y de cierta manera se nos permite tener un poco de libertad en la investigación, quise atreverme a indagar en el área de los metabolitos secundarios. Entonces, yo sigo por Instagram la cuenta del Instituto de Medicina Natural y me encontré con el Congreso de ustedes y me inscribí como para presentar una ponencia. Así que la verdad es que me siento muy contenta de que me hayan aceptado y la verdad es que yo les vengo a contar un poco de información nomás de lo que nosotros hacemos, de lo que se ha encontrado a nivel científico, referente a las plantas asteráceas, que es una familia de plantas bastante grande, bastante importante, desde la perspectiva fitológica, de donde nosotros podemos traer importantes moléculas con efectos beneficiosos para la salud humana. Bueno, no les molesto más con contarles acerca de mí. Así que ahora les voy a compartir pantalla y les voy a hablar de lo que yo vengo a conversarles el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ahí está la pantalla completa. Entonces, lo que yo les voy a hablar hoy día es acerca de los metabolitos secundarios de la familia de plantas asteráceas como fuente de moléculas con efectos fitológicos. Ya, como les comenté, yo actualmente me encuentro en la Universidad Autónoma y estoy comenzando mi tercer año de proyecto de Fondesit postdoctoral. Bueno, las plantas, tenemos que recordar que son organismos sésiles. ¿Qué quiere decir que sean organismos sésiles? Son organismos que no tienen la propiedad o la facultad de moverse, o de enfrentarse a condiciones adversas y encontrar condiciones más favorables para poder subsistir, por lo cual las plantas deben enfrentarse a condiciones adversas y ser capaces de sobrevivir a ellas. Las plantas tienen dos tipos de metabolismo principalmente, que es el metabolismo primario y el metabolismo secundario. Dentro del metabolismo primario, nosotros encontramos que el metabolismo primario son procesos bioquímicos básicos que le permiten a la planta sobrevivir. Por ejemplo, la fotosíntesis. Por ejemplo, el metabolismo del carbono. Por ejemplo, em, los procesos que le permiten hacer la de tener tasa respiratoria, de poder eh, producir órganos aéreos, de poder producir flores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, las plantas, a través del metabolismo primario, son capaces de producir metabolitos que son moléculas pequeñas, que van quedando a través de los distintos procesos que ellas realizan, pero que para nosotros los seres humanos no sirven para muchas cosas. Tenemos aquí, por ejemplo, de manera general, algunos metabolitos secundarios como los alcaloides, los compuestos fenólicos y los terpenoides.
donde cada uno tiene principales efectos, como por ejemplo los terpenoides, encontramos efecto analgésico, anestésico, antiherbívoro, porque también sirven como defensa de la herbivoría, de estas moléculas que las plantas segregan. Sin embargo, en conjunto, entre estos tres tipos de metabolitos secundarios, nosotros encontramos que todos tienen un efecto de fotoprotección, quimioprevención, efecto anti-envejecimiento, efecto anti-age, efecto antioxidante, antitumor, etcétera, etcétera. Por lo cual es un área que puede ser ampliamente estudiado y que puede ser muy beneficioso para nosotras las personas. Entonces, tenemos el metabolismo primario y a partir del metabolismo primario se producen estos metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios son intermediarios y productos del metabolismo primario, como les mencioné anteriormente, y el término metabolito secundario generalmente se aplica a moléculas pequeñas, por ejemplo, estructuras cíclicas que pueden ser glicosiladas, como las glicolas, ¿ya? En esta imagen nosotros tenemos una planta a la derecha, en condiciones normales puede ser. Sin embargo, tenemos aquí que la planta puede producir un sinnúmero de moléculas con efecto farmacéutico y nosotros los seres humanos utilizamos las plantas para alimentarnos, también las utilizamos en distintos tipos de industrias para el sabor, por ejemplo, como la stevia, como agroquímico, o sea, extraemos moléculas que sirven de defensa o sirven para eh, abono o para eh, efecto beneficioso para los cultivos. Y también podemos sacar algunos colorantes de las plantas, como por ejemplo del azafrán. Y también una empresa que tiene mucho éxito hoy en día, que es la fragancia, donde se hacen extractos de vainilla, extractos de bergamota y aceites esenciales. Y es área muy demandado, sobre todo para las mujeres o las personas que nos gustan mucho los perfumes. Bueno, en este proceso donde las plantas se enfrentan a condiciones adversas, existen condiciones de estrés biótico y abiótico a las cuales se tienen que defender. El estrés biótico tiene que ver todo lo relacionado con ataques de insectos, la herbivoría, por ejemplo, los áfidos, que son insectos que inyectan una especie de lanceta en la hoja y en esta especie de lanceta llevan virus u otras moléculas que son infecciosas para la planta. Virus, nematodos y otros organismos que la planta tiene que ser capaz de defenderse para seguir subsistiendo. Y asimismo existen reguladores del crecimiento, como las giberelinas, que son fitohormonas, ácido abscísico, la citoquinina, el etileno, y también les mencioné el estrés abiótico, que tiene que ver con todas las condiciones ambientales, la humedad, el exceso de agua, la radiación UV, el viento. Y en todas esas condiciones, las plantas, de alguna manera sabia, la naturaleza es muy sabia, por respuestas a nivel molecular, van generando estos metabolitos secundarios para poder defenderse. Ya en general en este cuadro a la izquierda pueden ver los metabolitos secundarios como los terpenos, fenoles y taninos y compuestos que se generan a partir del nitrógeno y del sulfuro de esas rutas. Perdón. Bueno, como les mencioné anteriormente, tenemos distintos componentes que son resultado de la ruta de los metabolismos primarios, se forman estos metabolitos secundarios. Y tenemos plantas que sin querer ellas se defienden de diferentes condiciones, donde generan estos metabolitos secundarios que son anti-UV, anti-insectos, em, hormonas, pigmentos y todas esas moléculas nosotros los humanos las podemos usar como efecto antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno, detoxificante para el dolor, etcétera, etcétera.
Y uno de los ejemplos más comunes tenemos, por ejemplo, los cannabinoides que pertenecen al grupo de los terpenos, tenemos a los taninos, tenemos otras moléculas que ya son famosas y comercializadas, como por ejemplo el resveratrol, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en el grupo de los alcaloides tenemos la morfina, que es una molécula que ayuda al dolor y es bastante conocida y bastante utilizada, sobre todo en los efectos paliativos en pacientes terminales. Bueno, estas moléculas son producidas, algunas son producidas principalmente por ciertas especies de plantas, ciertos géneros, pero las podemos encontrar en distintas concentraciones en distintas especies. Lo que nosotros nos preguntamos como científicos y queremos saber, o por ejemplo, si yo quiero investigar caso como ejemplo, la morfina, yo podría preguntarme en qué especie vegetal puedo encontrar en mayor abundancia este metabolito secundario. Para eso tengo que conocer la ruta metabólica en la cual se puede producir el metabolito secundario de la morfina. Estamos hablando de producir o encontrar moléculas principalmente de manera natural, ¿ya? Porque muchas de estas moléculas, estos metabolitos secundarios que son sintetizados, pero estamos hablando de un efecto beneficioso de la manera más natural posible. Ya la morfina es solamente un ejemplo. Perdón. ¿En qué órgano vegetal se encuentra mayor concentración en metabolito secundario que yo estoy buscando? Porque recordemos que las plantas tienen flores, tienen hojas, tienen tallo, tienen raíces, algunas tienen tubérculos, pero si yo estoy buscando una molécula X, no la voy a encontrar en la misma concentración en las hojas que en el tallo. Incluso se ha evidenciado que, por ejemplo, en el caso de las proteínas, la concentración de proteínas en una hoja o en una flor o en un tallo van cambiando espacio temporalmente. Una planta que está en condiciones, no sé, de verano, y después viene un clima, nos pasamos al clima de otoño, la planta se va a tener que aclimatar a la nueva condición y va a empezar a producir diferentes moléculas y no vamos a encontrar la misma concentración de la molécula que nos interesa en el verano que en el otoño. Entonces tenemos que saber cuándo encontrar la molécula, bajo qué condiciones ambientales y en qué órgano vegetal se encuentra en mayor o menor cantidad. Como les decía, bajo qué condiciones se puede tener mayor concentración del metabolito secundario. Yo les quiero contar, por ejemplo, del caso de un colega que se ganó un proyecto Corfo. Él trabaja en una empresa importante en la séptima región de agroindustria. Entonces a él le pedían los japoneses pulpa de tomate con una elevada concentración de GABA. El GABA es una molécula que se encuentra naturalmente en los vegetales que es muy importante para el sistema nervioso. Entonces el colega se puso a hacer investigación, se puso a leer, a estudiar y se observó que los tomates en estadio verde tenían una gran concentración de GABA, pero a él le piden pulpa de tomate en estadio maduro. Entonces, buscando en la literatura, encontró que en las plantas, cuando están bajo condiciones de estrés abiótico, las concentraciones de GABA, perdón, GABA es una fitohormona, las concentraciones de GABA se incrementan. Entonces, el colega, ¿qué hizo? Dejó de regar una X cantidad de días antes de cosechar y de esa manera pudo producir pulpa de tomate con una importante cantidad de agua y le solucionó el problema o la necesidad a la empresa y a los compradores, ¿ya? Entonces, no todas las condiciones nos van a permitir obtener las moléculas que nosotros queremos encontrar de nuestro interés. Ahora, ¿cuál es el mejor método de extracción del metabolito, perdón, para obtener la mayor cantidad? Nosotros tenemos que, hay diferentes tipos de métodos de extracción de estos metabolitos secundarios. Y también tenemos distintos tipos de espectrometría, por ejemplo, para poder detectar estos metabolitos secundarios y no todos nos van a entregar los mismos resultados. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, las muestras que son, no sé, hojas de berberis y tenemos que evaluar en distintos tipos de extracciones y distintos tipos de
espectrometrías, por ejemplo, para poder determinar dónde encontramos la mayor concentración de la molécula que estamos buscando. Y esto, lo que les mencioné anteriormente, es gracias también a nuestros ancestros, quienes observaron en la naturaleza que existían plantas que tenían un efecto beneficioso y curativo para la salud, por lo cual gracias a ello se pudo ir estudiando en profundidad y en mayor detalle estas plantas beneficiosas para nosotros y lo que nosotros hacemos a nivel de laboratorio de manera general. No es que esto sea una regla, pero nosotros tomamos esas muestras y a partir de las plantas medicinales podemos evaluar a nivel genómico, podemos evaluar a nivel de metabolitos secundarios, hacer espectrometría de masa, hacer metabolómica. Después nosotros podemos obtener estas moléculas candidatas y podemos hacer interacción proteína-ligando, que eso se hace a nivel de computador, eso se llama docking, y podemos ubicar dónde em, se produce este metabolito secundario y cómo lo podríamos obtener en mayor cantidad. Esto es lo que hacemos de manera general, tanto in silico como in vitro en el laboratorio. Pero esto es gracias también a nuestros ancestros quienes se preocuparon de documentar la información y de buscar cómo mejorar la salud en tiempos donde no había medicamentos y no había cómo enfrentarse a enfermedades que eran catastróficas para los humanos. Es así, por ejemplo, que se describe que hay moléculas, metabolitos secundarios como los flavonoides, por ejemplo, que tienen efecto beneficioso, no tan solamente para un órgano del cuerpo humano, sino que tienen un efecto beneficioso tanto para el hígado como para el riñón, para el intestino delgado, para el efecto del músculo esquelético, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tomar una planta, la cual nos va, o vamos a administrar un tratamiento fitológico que va a tener un efecto beneficioso no tan solo para un órgano o para una enfermedad, sino que va a tener un efecto beneficioso de manera general para el cuerpo humano. Es así, por ejemplo, que nosotros tenemos acá cómo se ha podido estudiar distintas plantas en las cuales se han encontrado distintos metabolitos secundarios y actualmente se usan de diferente manera. Por ejemplo, en calabaza se han encontrado moléculas como la sinigrina con efecto anticancerígeno. En el café se ha encontrado el ácido clorogénico en el café y en otras especies también, que tienen un efecto antioxidante. También, por ejemplo, en plantas de cacao, la teobromina, que también es beneficioso para la salud. En tomate también se ha reportado, por ejemplo, el licopeno, también se ha reportado en la uva el resveratrol, que ese tiene un efecto antienvejecimiento. Y así es como estos metabolitos secundarios son muy beneficiosos para la salud. Pero como les dije, yo les venía a hablar de la familia de plantas asteráceas. También es importante mencionar que a pesar de tener una familia, por ejemplo, en este caso, sí es un ejemplo de familias asteráceas, las plantas domesticadas, por ejemplo, la lechuga, la alcachofa, van a tener una menor cantidad de metabolitos secundarios si nosotros las comparamos con plantas que crecen en estado salvaje, por decirlo, en estado natural. Bueno, de manera general les puedo contar que la familia de plantas asteráceas son aproximadamente 32.000 especies bajo 1.690 géneros. Tienen una característica particular de tener una inflorescencia o una flor que nosotros vemos como una flor, pero en realidad es una inflorescencia que tiene muchas flores diminutas que prácticamente, como me dijo una profesora una vez, cuando usted le regalen un diente de león, una flor de diente de león, no le están regalando una flor, sino que le están regalando un ramo de flores, porque tienen diminutas flores. Son plantas como bolitas, quiere decir que pueden sobrevivir bien en distintas altitudes y distintas latitudes,
y tiene un impacto económico, ya sea comestible, ornamental, se puede extraer aceite de su semilla, como en el caso, por ejemplo, del girasol, y tienen una capacidad importante de adaptación, ya que se ven favorecidas por la perturbación. ¿Qué quiere decir esto? Que en condiciones de estrés abiótico o en condiciones en las cuales no se ve favorecido su crecimiento, esto en algún momento genera organismos que son tolerantes o resistentes dependiendo del estrés y les permite sobrevivir y sobreponerse a las condiciones adversas. A partir de aquí tenemos distintos tipos de usos medicinales, donde se han hecho investigaciones tanto in vivo como in vitro, y se ha demostrado efectivamente que estos metabolitos secundarios de la familia de plantas Asteráceas tienen un efecto beneficioso como prebiótico, actividad antimicrobial contra estafilococos, contra pseudomonas, tienen actividad antioxidante y tienen actividad antiinflamatoria. Lo que sí aquí es importante destacar que se hacen extractos no solamente de hojas, hay extractos, por ejemplo, de tubérculo, extractos de hojas, extractos de hoja y pétalos, extractos de toda la parte aérea de las plantas, etcétera. Así, por ejemplo, tenemos otros estudios, este es un paper del año 2023, donde tenemos acá, por ejemplo, el efecto beneficioso de plantas de la familia Asteraceae para diabetes mellitus. También se ha encontrado plantas que tienen efecto anticancerígeno, antimicrobial, antiinflamatorio, hepatoprotectivo, etcétera. Esta familia de plantas tiene un género que se llama Tragopogon y estas moléculas son importantes en estas plantas que nosotros tenemos aquí de la familia Asteraceae. También les quería comentar una planta que es cosmopolita, pertenece a la familia de las Asteráceas, pero de hecho aquí en Chile se comercializa y hay grupos de emprendedores que la comercializan, pero existe la barrera cultural porque las personas tienen un cierto rechazo porque no la conocen, porque es rara, porque el tubérculo viene lleno de tierra por distintas situaciones o circunstancias. Y esta planta se llama Elianthus tuberosus, nombre científico, pero más común se le llama alcachofa de Jerusalén, en otras partes se llama pataca, nosotros le llamamos topinambur. El topinambur es una planta como bolita, como les mencioné anteriormente, y tiene un sinnúmero de beneficios y puede ser preparada de diferentes maneras, pero como les mencioné, existe una barrera cultural importante y esta planta es espectacular, sobre todo para los adultos mayores. Tenemos también otras plantas, como por ejemplo en este estudio, donde se hace una infusión de diente de león con lampazo. Y en esta infusión tenemos moléculas, metabolitos secundarios como el ácido sicórico y el ácido clorogénico. Y el suministro de esta infusión de estas dos plantas en conjunto tienen un efecto sinérgico y sería adyuvante para prevenir el síndrome metabólico. Entonces, no es tan solamente que las plantas asteráceas pueden producir metabolitos con efecto paliativo, sino que también pueden producir moléculas con efecto preventivo. En conclusiones y de manera general, les puedo contar que esta familia posee una gran diversidad de metabolitos secundarios beneficiosos para la salud humana. Para un tratamiento efectivo, se debe considerar en qué especie se encuentra la mayor cantidad de los metabolitos secundarios de interés y en qué órgano vegetal se encuentra, porque si usted busca un metabolito particular que se encuentra en la planta de diente de león, no va a encontrar la misma concentración del metabolito en las raíces que en las hojas, o puede que se encuentre en la planta entera, pero siempre hay algún órgano que concentra la mayor cantidad. Lo otro también que es importante considerar es el horario cuando se cosechan las partes en las cuales uno va a hacer extracción de estos metabolitos secundarios. Por ejemplo, las flores, a mí me han contado que
Es mucho mejor cosecharla en un horario de 2 a 4 de la tarde, que es cuando las flores están más activas. Em, También el apoyo de la investigación científica a la fitología puede acelerar los tiempos de evaluación de efectividad de los tratamientos. Yo, la verdad, no trabajo con organismos vivos. De hecho, estamos postulando un proyecto donde recién nos estamos sumergiendo en el mundo de los experimentos in vitro, pero con líneas celulares, ¿ya? No trabajamos, hay grupos que trabajan en inmunología, por ejemplo, donde yo trabajo, que trabajan con organismos vivos, pero yo no me involucro en eso, nosotros trabajamos solamente con líneas celulares. Entonces, queremos ver el efecto de metabolitos secundarios y yo me estoy enfocando particularmente en el área del envejecimiento. Eso es lo que me interesa. Los seres humanos, el primer pic de envejecimiento aparece a los 34 años y si consideramos que los chilenos vivimos hasta los 80 años, tenemos 46 años en los cuales tenemos que cuidarnos para poder llegar en buenas condiciones a esa edad promedio, porque hay gente que vive mucho más, personas que viven un poco menos. Entonces, es importante rescatar esta información y aplicarla, y es importante para nosotros como científicos saber cómo nosotros podemos ayudarlos a ustedes como comunidad de médicos y de naturópatas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué parte de la investigación que nosotros hacemos les interesa a ustedes? Finalmente, quisiera agradecer a mi grupo en el cual yo trabajo. Nosotros actualmente contamos con estudiantes de doctorado, tenemos, bueno, estudiantes de pregrado, los estudiantes de pregrado ya terminaron, tenemos técnicos de laboratorio, tenemos alumnos que actualmente se van a ir a hacer doctorado a otra universidad. Eh, Nuestro líder de proyecto, un líder de proyecto ganador de Fondesit regular, actualmente tiene un proyecto anillo. Y este es el grupo que va quedando a la fecha, donde tienen que llegar más personas, obviamente. Agradecer también a la universidad, que es donde yo realizo mi investigación, al Laboratorio de Agroindustria Multidisciplinar, MARLAB Laboratory, al proyecto anillo de mi jefe, que es relacionado con el agua, y el Fondo Postdoctoral, quien financia mi trabajo en glicoproteínas y actualmente también estoy extendiendo otras líneas para fortalecer mi currículum y la investigación en la universidad y en el Instituto de Ciencias Biomédicas, en las cuales la universidad me alberga. Finalmente, quiero agradecerles a ustedes por permitirme conversarles acerca de estos metabolitos secundarios de la familia Asterácea y invitarlos también cualquier duda que tengan o si quieren conversar o si necesitan que les ayude a revisar la literatura, por favor, no duden en contactarme, no duden en contactarnos como grupo. Em, Les agradezco este tiempo y ha sido un gusto poder estar con ustedes en este aniversario en el Día Internacional de la Naturopatía. Así que muchas gracias y de verdad de corazón deseo que el Congreso sea todo un éxito. Así que gracias a todos y que tengan una jornada espectacular. Chao, gracias.